Hola, saludos a todos. Si en un vídeo anterior vimos cómo modelaron la biología para adaptarla a la economía capitalista con Adam Smith y Charles Darwin, y en otro vídeo vimos cómo Roma y los jesuitas manipulan la astronomía y la física, y en una próxima entrega veremos cómo se fraguó la gran estafa de los estados modernos, veamos ahora quiénes plantaron la semilla para manipular nuestra psiquis y cómo se expandió como una plaga por toda la población del planeta. Sigmund Freud está considerado como el padre del psicoanálisis y de la psicología moderna, una materia considerada hoy día pseudociencia que opera en contra de la psiquis de las personas, como un instrumento más del capitalismo, porque se enfoca más en cronificar para beneficio de las grandes multinacionales de la medicina que en curar las enfermedades mentales. Franz Brentano fue un filósofo y psicólogo alemán que procedía de una familia de resonancia histórica y de ascendencia judeo-askenazí. Sus tíos Clemens y Elisabeth, Bettina, amiga de Goethe y Beethoven, fueron figuras del romanticismo alemán. Brentano fue además sacerdote católico, y si bien no he encontrado referencias totalmente fiables de su pertenencia a los jesuitas, lo cierto es que estaba controlado por esto muy de cerca y además recibió educación jesuita. La influencia de Brentano fue sentida por otras figuras como Sigmund Freud, Edmund Husserl, que también era judío askenazí, Casimir Twardowski y Alexius Meinhof, quienes siguieron y adaptaron sus puntos de vista. Fue Brentano, por lo tanto, quien plantó la semilla de esta materia psicológica y filosófica. Brentano es considerado el principal representante alemán del realismo en psicología. Sus ideas confluyeron en la fenomenología, junto con el realismo en filosofía y en el movimiento de la Gestalt en psicología. Y como decíamos, entre sus destacados discípulos estaba Sigmund Freud, un judío askenazí, muy proclive al consumo de cocaína, y fue Freud quien hizo germinar la semilla plantada por el jesuita, entre comillas, Franz Brentano. Además de Freud, compartieron el mismo profesor de filosofía, Franz Brentano, otros prominentes como Karl Stumpf, un filósofo y psicólogo alemán. Estudió con Brentano en la Universidad de Würzburg antes de recibir su doctorado en la Universidad de Göttingen en 1868. También enseñó al escritor de literatura modernista Robert Musil en la Universidad de Berlín y trabajó con Hermann Lotz, famoso por su trabajo en percepción. Stamm, que fue uno de los primeros discípulos de Brentano, siendo por su parte también maestro de Husserl y de Kurzweil, ha sido también fundador de la Escuela de Berlín, en la cual destacaron algunos de los principales exponentes de la teoría de la Gestalt, tales como Max Wertheimer, muy activo en la comunidad judeo-askenazí en la que vivía, o Karl Kofka, de madre judeo-askenazí, aunque él luego se declarara protestante. También Karl Lewin, Kurt Goldstein y Wolfgang Köhler. Stamm es famoso en filosofía por haber acuñado el concepto de estado de cosas, que fue retomado y difundido por Edmund Husserl. Edmund Husserl, otro judío askenazí, filósofo alemán originario de Moravia, discípulo por tanto de Brentano y de Stamm, fue fundador de la fenomenología trascendental y a través de ella del movimiento fenomenológico, uno de los movimientos filosóficos más influyentes del todo el siglo XX. Por otra parte, Max Scheler fue un filósofo alemán de madre judeo-askenazí de gran importancia en el desarrollo de la fenomenología, la ética y la antropología filosófica, además de ser un clásico dentro de la filosofía de la religión. Su padre era protestante y su madre judeo-askenazí, mientras que él mismo se convirtió al catolicismo. También tenemos a Alfred Schutz, sociólogo y filósofo austriaco, de origen
judeo-askenazi. Su obra ha impactado en la teoría sociológica contemporánea a partir de los trabajos de Berger Luckmann, así como del enfoque etnometodológico de Garfinkel y Sicurel. Las personas, los seres humanos, tenemos una orientación definida. En nuestros postulados básicos hemos estado particularmente influidos por la obra de Sigmund Freud, de Melanie Klein, también judeo-askenazi, de Bion y del núcleo de terapeutas formados en torno a la clínica Tavistock de Londres. Una de las cosechas más productivas para la élite se sembró en el Instituto Tavistock, auténtica fábrica de manipulación de masas que ya traté en parte en este vídeo que ven arriba a la derecha de su pantalla. La agenda de Tavistock se usa, por ejemplo, para manipular la opinión pública, para derrocar gobierno. El objetivo de Tavistock es controlar eventualmente a poblaciones enteras bajo el uso de drogas y de sofisticadas técnicas de control mental, incluyendo entre otras la dinámica de grupo. Sigmund Freud fue el primer director del Instituto Tavistock, seguido por su hija Anna. Los programas de Tavistock se utilizaron para manejar a los líderes de posguerra de los gobiernos, de las iglesias, de las escuelas, de las corporaciones, etc. Por otra parte, la investigación sobre el uso de las armas de microondas y su uso para el control de la mente comenzó en 1950 en el Instituto Tavistock, uno de los principales establecimientos británicos de investigación psiquiátrica. El Instituto del Reino Unido estaba investigando formas de pensar, controlando a la población británica sin que ellos lo supieran. Tavistock es, por ejemplo, el germen del proyecto MKUltra para la manipulación mental, llevado a cabo, entre otros, por la CIA y reconocido por ellos mismos. Por ejemplo, Tavistock sabía de antemano que una generación que nacería de los hijos de la Segunda Guerra Mundial, en una etapa de paz y de cierta prosperidad, tuvo que trabajar para prevenir contratiempos, y así creó una contrarrevolución juvenil a través de uno de sus peones llamado Theo Adorno y de los Beatles, la generación Beat, y fue además quien envenenó con drogas, fue Tavistock además quien envenenó con drogas a través de la CIA a la generación de la paz y de las flores que se oponía a la guerra del Vietnam. El exagente del MI6, John Coleman, entre sus investigaciones nos dice: con el plan de Tavistock modificado para adaptarse a las condiciones americanas, Edward Bernays y Lippmann llevaron al presidente Wilson a crear las primeras metodologías de Tavistock para la encuesta, la manufactura, llamada opinión pública, creada por la propaganda de Tavistock. También enseñaron a Wilson a crear un cuerpo secreto de gerentes para ejecutar el esfuerzo de guerra y un cuerpo de asesores para ayudar al presidente en su toma de decisiones. La Comisión Krill fue el primer grupo de formadores de opinión creado en los Estados Unidos. Nombramos a Edward Bernays. Este Bernays fue sobrino de Sigmund Freud. Publicó en 1928 un famoso libro sobre propaganda y publicidad moderna, que sintetiza los avances del control mental moderno, después de una terrible guerra mundial y un decenio de mejoras técnicas y arte moderno de acondicionamiento de las masas a través de radio, cine, películas, prensa, etc. Básicamente, Bernays afirma que los días de la democracia han terminado, si alguna vez los hubo. Todo está ligado a la ciencia, a la manipulación, al control de la mente, decía Bernays. Publicista, periodista e inventor de la teoría de la propaganda y las relaciones públicas, este judío askenazi de nacionalidad austriaca usó de su tío Freud conceptos sobre el inconsciente en Estados Unidos para la persuasión del ego en el ámbito publicitario masivo. Casi todo lo que hoy nos parece natural en materia de campañas publicitarias, construcción de imagen y relaciones públicas fue inventado en las primeras décadas del siglo XX por este austriaco naturalizado estadounidense, doble sobrino de Sigmund Freud, porque la madre de Edward Bernays era Anna Freud, hermana del creador del psicoanálisis, quien a su vez estaba casado con Martha Bernays, hermana del padre de Edward Bernays.
Este Edward Bernays llegó a aplicar los principios del psicoanálisis a las relaciones públicas y a la publicidad, después de leer Lecciones introductorias al psicoanálisis, una recopilación de conferencias impartidas por Freud, que él mismo le regaló a su sobrino. Con una mezcla de conceptos inspirados en la psicología de Gustave Le Bon, Wilhelm Trotter y su tío Freud, fue conocido como el padre de las relaciones públicas y el más querido por el establishment. Propaganda, su libro, se transformaría en relaciones públicas bajo la definición de Bernays. Por ejemplo, la utilización del cigarrillo como un emblema de poder femenino y la difusión del tocino o el bacon y los huevos como símbolo de la cultura norteamericana fueron dos de las primeras campañas publicitarias inspiradas en las ideas freudianas. Cuando se le preguntó a Bernays qué simbolizaban los cigarrillos para las mujeres, su respuesta fue muy simple: los cigarrillos son un símbolo del poder masculino y de emancipación femenina. De esta manera, la campaña Lucky Strike, Antorchas de la Libertad, estrenada el 1 de abril de 1929, se propuso a la masa femenina como un desafío al poder masculino. Antes de Bernays, los estadounidenses no desayunaban huevos con bacon y los varones no usaban reloj de pulsera. Ambas tradiciones fueron fabricadas, entre otras muchísimas, por el llamado padre de las relaciones públicas. Este ramillete de personajes que hemos mencionado son los constructores del diván donde se nos analizan los síntomas y se nos aplica una terapia originadas por Ashkenazis, seguidores de una aberración del judaísmo como es el Talmud, el cual considera, recordemos, a los no judíos como seres menores o goyim. Es para pensárselo dos veces, ¿no creen? ¿De veras creen casual que tanto Ashkenazi centroeuropeo se erigiera en la vanguardia de la psicología y del psicoanálisis? ¿O más bien fueron impulsados por quienes tienen el dinero y lo manejan y tienen el poder de los medios de difusión? Mientras no derribemos nuestros esquemas mentales que nos han inyectado a base de mentiras y de manipulación, seguiremos siendo sus productos manufacturados. Pues nada, amigos, esta era la entrega y hasta la próxima. Saludos a todos.